El orangután es el hombre de la noche, el homo nocturno. Piensa y se imagina que la tierra ha sido creada por Dios, pero ha sido recibida por el hombre y que él acabará por ser su amo. Linneo certifica la existencia de unos seres compósitos capaces de cuestionar la soberanía terrestre del hombre. Muestra que él, el hombre, es la potencia de la naturaleza y que esta potencia puede multiplicar las cadenas intermedias. Dice que los moros, es decir, los negros de África, resultan de una cruza del hombre del día y del hombre de la noche. Este siglo tiene la pasión por las cosas marginales, los márgenes de la humanidad. Alimenta un imaginario científico. Linneo fue atacado. Se le gritó: hombre, respétate. Desde 1774, otro científico, Dobleton, demostrará que la articulación de la columna vertebral y su inserción detrás de la caja craneana de los simios antropoides hacía de ellos naturalmente unos cuadrúpedos. Se preguntaron si el simio podía hablar y se negaba, o no podía hablar y por eso no hablaba. Dijeron, la naturaleza no quiso que una bestia se metiera en la conversación de los hombres. Era el cuerpo a prueba del alma. Un cartesiano famoso del siglo XVIII, el cardenal de Polignac, llamaba a una orangután del jardín real y le decía: habla y te bautizo. Todo estaba construido, todo el sistema de pensamiento estaba construido alrededor del hombre razonable. Se construyó alrededor de este hombre razonable una barrera simbólica. Y el animal apareció como así, golpeado, mirando el suelo, dominado por el instinto, sin pensamiento, mientras que el hombre aparecía como erguido, mirando el cielo, buscando la libertad y la trascendencia. Los filósofos querían ver en estas transformaciones unos ensayos de la naturaleza, que así, con estos ensayos, aprendía cómo fabricar el hombre. El parecido del hombre era evidente. Un hombre sin ropa debía ser lleno de pelos y vivir en los trópicos. Sin zapatos debía entonces treparse a los árboles. Solitario, no tenía mucha posibilidad de ejercer la palabra y por lo tanto comunicaba con señales. Nacimos simios, decían. Es la educación que nos vuelve hombres. ¿Qué es el hombre en el estado salvaje? Es un animal bruto, a la manera de los orangutanes. Linneo quiso que el hombre se pareciera al simio hasta confundirlo. Lamarck los distinguió, pero para mejor acercarlos. El hombre es un mamífero. Con el tiempo y las circunstancias favorables, podían imaginar una raza de cuadrúmanos, de simios que andan sobre cuatro patas, capaces de elevarse hasta la cumbre de la animalidad, que somos nosotros. La consecuencia de esto es la unidad del género humano. Reconocer que el ser humano, porque pertenece a un género único, dispone de unos derechos naturales. Estas consecuencias llevaron a la declaración de los derechos del hombre, a la abolición de la esclavitud y a la Revolución Francesa. Había que fijar una línea entre el animal que se parece tanto al hombre y el hombre que, aún pareciéndose al animal, ya no es animal.
A partir de esta frontera existen los derechos. Y estos derechos cuajan a finales del siglo XVIII para crear nuestra modernidad real, nuestra modernidad moderna, pues. El resultado de eso fue toda una revolución. A nivel de los hechos, su fecha es 1789, a nivel de la filosofía, a nivel de la sociología, a nivel del pensamiento. Dotados de facultades parecidas, no se puede concebir que existe entre nosotros una jerarquía. Esta es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, votada el 26 de agosto de 1789. Nacía de todas las corrientes de pensamiento que crecieron a lo largo del siglo XVIII para distinguir el hombre de la bestia y afirmar la unidad del género humano. Todo ser humano nacido libre tiene derechos. Estos derechos se llaman naturales. Por eso surge un texto fundador que es la Declaración de los Derechos. Pero Yankelevich encanta. Yankelevich tenía un charme singular. Era un ironista consumado. Recusaba por principio todo lo que es o fue teutón, incluso la poesía de Goethe, incluso la música de Bach. Era increíblemente chistoso. Le sacaban de quicio las modas, las influencias americanas. Era este profesor muy paradójico, siempre entre la risa y las lágrimas. Era el niño terrible de la filosofía. El tiempo ha llegado de responder a una falta, a una necesidad urgente de filosofar, un hambre inaudita frente a esta universal, a esta legítima demanda. Hay espíritus ávidos de recetas morales, de sabios remedios, de pociones virtuosas, de consejos higiénicos. Hay mercaderes de la felicidad que publican con un éxito publicitario y plebiscitario increíble sus mamotretos. ¿Cómo se ha podido durante tanto tiempo despreciar este público potencial de consumidores del pensamiento que solo van hacia la basura porque no nos ocupamos de ellos, porque no les damos calidad? Él se preocupaba por las grandes cuestiones: problema social, moralización de las clases pobres. Reconfortaba a todos los que el malestar general llevaba a pedir help, ayuda. Meditaba sobre la orilla de la vida real. Observaba a esos nuevos filósofos, los viajeros del concepto. Observaba el tren de la filosofía que pretendía ser de todos, y en medio abría el camino de una humanidad graciosa, calurosa. No era un pensador convenenciero que camina recto. Era un rebelde impenitente. Era un extraño pasajero. El filosóficamente correcto no pasaba por él. Se defendía de tener un bazar de modestia, eso que los pretenciosos llaman modestia. Prefería el rechazo, la ira, la ruptura violenta. Resistió con necedad a todas las concesiones. Era un salvaje moral. ¿Qué es la moral? ¿Acaso se reduce a la humanización de las costumbres? La moral no camina del mismo paso que las instituciones, porque la moral no camina de ningún paso. La moral no camina. Una
La idea de un progreso moral asimilado a la mejoría de la salud es irrisoria. Él era siempre a contracorriente. Tenía una ebriedad dulce amarga, como los platos chinos de buena cuna. Descubría la vivacidad de la primavera en los cementerios. Era un pensador del tiempo siempre a contratiempo. Decía que el estado propio del hombre era estar fuera de quicio. ¿Quién tiene el presentimiento de la muerte en el seno mismo de la alegría y ve la sombra en el corazón de mediodía? Él era este hombre. Él era un filósofo desconcertante que daba el mal ejemplo, siendo como Charlie Chaplin, el Charlie Chaplin de la filosofía. Ni siquiera se puede tener la certidumbre de que era un payaso de oficio. El autor del Tratado de las Virtudes, este muy paradójico profesor, siempre entre risas y lágrimas, perpetuamente iracundo, permanentemente insurrecto ante la pesadez de las palabras, decía que el decir es un hacer atrofiado, hablar es un acto atrofiado, abortado, degenerado. Entonces, para no abortar, más vale hacer que hablar. Lo exasperaban las mistificaciones, los falsos secretos. Jamás hubieran podido las apariencias y los falsos reconocimientos movilizarlo en la euforia modernista. Una moral, una literatura, una filosofía, honrada por la opinión pública, es a priori sospechosa. La moral, la literatura, la filosofía no pueden ser más que opositoras. Debemos recibir con mucho cuidado, decía, los discursos felices, porque son tramposos. La filosofía moral es el colmo de la ambigüedad. No puede ser un asunto simple. Enkelevich era como un niño terrible, amoroso, molesto, contrariante, entristecedor. Advertía violentamente contra todos los conciliadores eventuales que olvidarían que la virtud es una pasión, una insurrección, un estado de guerra y de agonía. La virtud es descontento, es indignación, es ira, resistencia y desafío. Decía, la indignación moral es el único motor gracias al cual pasamos del espectáculo del mal al rechazo de este escándalo. Estaba contra todo conformismo, contra toda suavidad, contra todo dorar la píldora. Combatía a machetazos las llamadas conveniencias. Decía, el acto por el cual se dice no se parece a un machetazo. No checa con el contexto social y cultural. Molesta. Decía, más que el desconocimiento, es el falso reconocimiento que es más doloroso de llevar. Es una frase extralúcida de parte de aquel que hace del desconocimiento y del malentendido el objeto irrodeable de su vigilancia. Mensaje. Preludio de la puerta heroica del cielo de El Xatis. Eso para terminar. Antes escucharon La fuerza del destino de Verdi. Saben, Yankelevich tenía el corazón roto. En este sentido fuerte, cuando una madre dice a su hijo, me rompiste el corazón. Decía que la condición del hombre es la disonancia. Rechazaba la ocultación, las mentiras, la disimulación, lo que él llamaba la mesintelección, la mesaudición, el no entender y el no oír, el malentendido. Es precisamente la palabra demasiado evidente que más oculta. Hablaba de la verdad del misterio. El peor de los malentendidos es ocultar la ética por debajo de la estética. Es una perversión.
Él buscaba a través de un humor serio llevar a lo esencial. Dudaba de la democracia. Actuaba como demócrata, pero dudaba de la democracia. Desafiaba todos los prejuicios, las pretendidas armonías. Sabía que la verdad era una provocación. No traten de definir la virtud, decía. Las transformarán en caricatura. Quien pretende haberla encontrado ya la perdió. Solo existe escapando. Su magisterio político lo ejerció con la ejemplaridad de su vida. Hay que tomar muy en serio un texto póstumo de él, titulado Lo imprescriptible, Perdonar, como subtítulo. Muestra la presencia constante del filósofo en los asuntos de la ciudad, en la política. Esos textos ayudan a pensar el genocidio. Son escritos vehementes, habitados por un furor inconsolable. No admiten ninguna réplica. Su radicalidad posee la virtud de poner los pensamientos en su lugar. El crimen nazi es la negación del principio ontológico de la humanidad de un grupo de hombres. Si queremos vivir en el honor y la dignidad, hay un algo imprescriptible en el orden de las acciones humanas. No se puede escapar a esta responsabilidad bajo ningún pretexto. Estos textos suenan como una advertencia. No se puede banalizar lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. No se puede mirar impávidos la tragedia de Ruanda. Aún no hemos acabado con el crimen insondeable. Exigencia moral, clarividencia política, van juntos. Y tenemos una responsabilidad permanente hacia las víctimas. Esos crímenes no son prescriptibles porque escapan al tiempo. Son crímenes metafísicos. Proceden de la maldad que busca suprimir el otro, no como tal, no como cual, sino como hombre. Son crímenes contra la esencia humana, porque niegan a una parte del género humano el derecho de ser parte de él. Estos ofendidos son asunto nuestro, porque lo que niega su humanidad niega la nuestra. Olvidar este crimen sería otro crimen. Decía, Auschwitz no es una opinión. No se puede reconciliarse con aquellos que han roto la unidad del género humano. Esto no significa expulsar a los verdugos del género humano. Al contrario, hay que mantenerlos ahí, a pesar de ellos, en el campo de lo humano. Pero el rechazo del perdón jurídico refunda la unidad del género humano. Hay que luchar apasionadamente contra el olvido. Los muertos dependen enteramente de nuestra fidelidad. El pasado no se defiende solo, como se defienden el presente y el futuro. El pasado nos necesita. Solo existe en la medida en que lo recordamos. Si empezamos a olvidarlo, serán borrados una segunda vez. Para que no lo sean, pensaremos a esos muertos. Es el deber de memoria. Lo debemos a los muertos por justicia, para que estén presentes en su humanidad restituida, reinscritos en el lugar del género humano, donde caben a pesar de sus verdugos. El perdón supone la palabra. El perdón ha muerto con los muertos. No podemos perdonar en su lugar. Uno perdona sus propias ofensas, pero no tiene calidad para perdonar en lugar de las víctimas. Dice Yankelevich, existe entre lo absoluto de la ley de amor y lo absoluto de la libertad malvada una ruptura. Hay que distinguir perdón jurídico y perdón moral. El juicio es severo. No fue el primero en haberlo dicho. Karl Jasper, que era un filósofo alemán, lo tuvo antes de Yankelevich. Este pasado no debe pasar. Es en Toulouse, en un café, que Yankelevich hace su primer curso sobre la muerte. Mi defecto es que busco los límites, decía, me interesan los momentos agudos. El libro sale en 66. Ahora, si la muerte no es un tema filosófico, ¿cómo pensarla? Es un ejercicio acrobático. Yankelevich piensa que la plenitud de la existencia sobrepasa la muerte. Hablar de Dios es hablar de otra cosa, lo mismo de la muerte. Es entonces en la vida misma, en la naturalidad vivida, que encontraremos la garantía de una existencia permanente. La muerte no puede ser descrita. Debemos encontrarnos con una sabiduría inicial. El no sentido de la muerte da un sentido a la vida. En eso reside el misterio de nuestro corto paso en la tierra. El hecho de que somos hombres nos impide tener los medios de expresar el misterio de la muerte.
A la vez, sin ella, el hombre ni siquiera sería hombre. En definitiva, solo hay un problema que no sea un pseudo problema. Es el problema de la muerte. Es el problema por excelencia, el único. La vida solo es una construcción limitada que se recorta en el infinito de la muerte. Las cosas tienen una finalidad en el interior de la vida, en relación con la vida. Para el creyente, la esperanza religiosa responde a la interrogación sobre el sentido. Es el otro que puede vivir y hablar de la experiencia de la muerte, no uno. ¿Qué significa este paseo de 70, 80 años en el firmamento del destino? Alguien ha nacido, ha vivido, ha muerto sin dejar más dirección que la de un cementerio. ¿Y usted cree que el asunto es claro? El hecho de haber vivido este paseo en el destino es un profundo misterio, una pequeña jornada cargada de hechos sin mañana. Yankelevich no quiere una sabiduría hecha de analgésicos que minimiza la muerte. La muerte es la seriedad de la vida. Hace de todo momento un momento irreversible y de toda persona alguien irreemplazable. Hace de toda música un instante inefable. Nuestros actos se sitúan entre pasado y futuro, se ubican en el calendario de los mortales. ¿Qué sería esta duración si fuéramos inmortales? Pasado y futuro necesitan de un mínimo de presente, y este presente contiene los gérmenes de la muerte. Esta era rápidamente la forma de pensar de un gran joven llamado Vladimir Yankelevich. Dejen de comprar todos los Sartres que encuentran en su camino. Sartre queda chico frente a Yankelevich. Busquen el Tratado de la Virtud, 4 volúmenes. Luego la muerte. Luego la ironía. A poco. Igualdad y valoración de lo humano no es lo mismo. Igualdad es igualdad. Valoración de lo humano no corresponde a igualdad. Se puede valorar lo humano incluso en la desigualdad. Hay palabras más cercanas, que no son las mismas, pero cercanas a igualdad, que pueden oponerse incluso a igualdad. Justicia, por ejemplo. Igualdad significa que yo y Willy somos absolutamente iguales, pero también puede significar que mi sueldo y el de Willy sean exactamente los mismos. Y que si yo me duermo y Willy se pone a trabajar durante toda la noche, recibamos lo mismo. Igualmente, eso no sería justo. La justicia significaría que el que trabajó en la noche reciba algo que yo no voy a recibir porque me he dormido. Eso sería justo, pero no igual. Por eso, muchos de los que piensan en estos asuntos prefieren utilizar la palabra equidad en lugar de igualdad, porque la equidad toma en cuenta la justicia, aquella que introduce el elemento trabajo, esfuerzo, capacidad, estudio. Igualdad entretiene. ¿Para qué y por qué? En cuanto a la utopía, mire, Emiliano, yo he hecho un programa sobre utopía hace ya un buen tiempo de eso y lo publiqué en la primera serie del Banquete de Platón, en Filosofía 1. Y hablé de todos los sueños de una sociedad perfecta. Y sí creo que la idea de Kibbuth pertenece a los sueños de utopía. El sueño de una sociedad perfecta en la cultura occidental viene desde la antigüedad griega, es decir, estamos hablando del siglo V AC, 25 siglos. Y la pongo en estas fechas porque es la fecha en que tenemos escritos. Seguramente el sueño de una humanidad perfecta, de una sociedad perfecta, es más viejo que eso, pero no tenemos escritos. El relato de utopía describe un ideal de organización política de la comunidad humana en un país imaginario.
El primer utopista fue el arquitecto Hipódamo de Mileto, que fue contemporáneo de Pericles. A propósito, después de que terminemos con París, el programa va a ser sobre Pericles. Luego Platón vendrá a imaginar el nuevo estado ideal y evoca el mito de la Atlántida como estado ideal. La ciudad del sol de Yambul, o no sé cómo se pronuncia en español, es la imagen de un estado comunista. Será una referencia tanto para Tomás Moro como para Campanella en el siglo XVI. Utopía es también una de las formas de los textos milenaristas o mesiánicos del Medio Oriente. La ciudad de Dios de San Agustín no tiene ni fronteras ni murallas, agrupa a todas las naciones, como su sueño emiliano. Hay paz, hay felicidad material. El Renacimiento tuvo también la reinvención del ideal utópico. Un abogado inglés llamado Tomás Moro forja la palabra utopía. Hasta ahora no se llamaba utopía, fue Tomás Moro quien inventó la palabra. La inventó a partir de outopos, que significa ningún lado, y eutopos, que significa lugar de felicidad. Estamos fuera del tiempo. Utopía es una cosa atemporal. Hay en la República de Utopía, escribe Moro, muchas cosas que desearía ver en nuestras ciudades. Es el deseo de lo que no existe. En su utopía, Tomás Moro opone un ideal de justicia social y de orden moral. En utopía recordamos la Atlántida de Platón. Existe la comunidad de bienes, de las tierras, de los productos del trabajo. No hay desigualdad, no hay oficios de lujo, no hay ocio. Se instaura un equilibrio socioeconómico. Ahora, el comunismo al cual aspira Moro, en el nombre de la justicia social, solo parece funcionar en detrimento de la libertad. La vida cotidiana está codificada. En el nombre de una justicia que garantizaría la felicidad colectiva, se obliga a vivir a todos como todos. En la misma época, en Francia, Rabelais crea una utopía en la abadía de Thélème. Rabelais trata de hacer coincidir felicidad y libertad. Así es como se realiza, a partir de una crítica de la sociedad existente, la propuesta de una sociedad ideal. Luego se descubre América y el descubrimiento del Nuevo Mundo viene a sacudir el horizonte de los europeos. Tomás de Campanella escribe La ciudad del sol. El régimen es un comunismo de gestión, de producción, que va más allá de la igualdad en la distribución de los bienes y el consumo. En 1699, Fénelon escribe Las aventuras de Telemaco. Más de 30 textos utópicos circulan en Francia en aquella época, en Inglaterra, en Italia, en España. Este siglo XVII es la época del florecimiento del sueño utópico. Uno de los textos, los más importantes del XVII, es quizá La nueva Atlántida de Francis Bacon. Poco después, Cyrano de Bergerac escribe El otro mundo, otro sueño utópico. Fontenelle escribe La república de los filósofos. Un amigo me preguntó hace unos días cuáles serían los mejores gobernantes. Y adelantó él la respuesta: ¿acaso no serían los filósofos? Y le dije que serían los peores. Me preguntó por qué, y le dije: porque creen que poseen la verdad. Y cuando uno anda con la bandera de la verdad, únicamente puede gobernar encima de los cementerios. En el siglo XVIII hay una abundancia excepcional también de la literatura utópica, pero los utopistas del XVIII se preguntan si este progreso es solidario de un progreso moral y social. Es una pregunta muy importante. Si el progreso social va al par que el sueño de utopía, es decir, el sueño organizacional de gobierno, si el progreso moral del individuo va al par que este sueño de administración de la ciudad. La utopía primitivista toma como modelo al hombre natural. En sus cartas, Montesquieu cuenta la historia de unos trogloditas persas. En el pueblo de utopía, el interés de los particulares se encuentra siempre en el interés común. En la misma tendencia primitivista, Diderot habla, y las tesis de Rousseau evocan la ley natural salvadora. Para Rousseau hay que abolir
el lujo y instaurar una disciplina de trabajo austera. Estas son las utopías agrícolas que inspirarán en el siglo XIX el socialismo utópico. Ve que el sueño del kibutz parte de ahí. Condorcet propone la imagen de una sociedad perfecta. Contra estos sueños, un escritor el sueño del kibutz parte de ahí. Condorcet propone la imagen de una sociedad perfecta. Contra estos sueños, un escritor formidable, que nada más conocemos por la anécdota, por la peliculita, por un pedacito de lo que escribió. Un escritor irlandés llamado Jonathan Swift. Él opera la desacralización de la utopía. Lo conocemos por Gulliver. Gulliver encontrará la sabiduría no entre los chiquitos, no entre los grandotes. La encontrará en el país de los caballos. Es decir, en ningún lado. Los humanos no pueden llegar al sueño de utopía. Con esta fábula, Swift denuncia las ilusiones utópicas. Los misioneros jesuitas organizaron comunidades cristianas en las colonias españolas y portuguesas en América, las llamadas reducciones de los indios guaraní en Paraguay. En el siglo XIX, la primera tentativa para instaurar utopía sobre tierra fue la de Babeuf. Queriendo transformar la tierra en un paraíso, otro inglés, Robert Owen, viaja a los Estados Unidos con 800 personas, se instala en Indiana y crea el pueblo de New Harmony. La experiencia solo dura 2 años. Charles Fourier también trata de instaurar una utopía en el XIX. Todos estos utopistas del XIX soñaban con los Estados Unidos. Los Estados Unidos era Icaria. Vamos a Icaria, gritaban. Luego se embarcaban y allá se instalaban. Proudhon acusa a estas comunidades supuestamente igualitarias y fraternas. Denuncia su dictadura política, la ausencia de libertades y el sistema de delación que rige en ella. Las utopías reglamentan sistemáticamente la vida pública y privada de los miembros. En 1890, un hombre llamado Rossi funda en Brasil una comunidad, la Cecilia, otra utopía. El utopista moderno habla de la incompatibilidad fundamental entre la felicidad colectiva y la libertad individual. La creación de un universo en el cual el hombre sería feliz y libre no es más que una ilusión. Este sueño uniformiza a los individuos y los deshumaniza. El comunismo ha sido esta utopía. La apuesta de utopía comienza por la organización del espacio. Desde sus orígenes, Utopos es también arquitecto. Fue la voluntad de embarcarse hacia un mundo ideal. La utopía es un topos, un no lugar, no anti, sino en otra parte, donde sea, fuera del mundo, protegido del mundo. A la contingencia, Olivier, la escuela de Bauhaus, retoman el ideal comunitario propio de las utopías. Mucho vidrio para afirmar la exigencia de transparencia, ventanas anchas para supervisar la vida de la gente. El siglo XX nos mostró la dimensión trágica de esta experiencia. Utopía no ocurre en ningún lado. Toda realización es una traición. El utopista es un soñador, opuesto a los administradores. Utopía es el lugar donde se inventa el principio de la esperanza. Aristófanes era el contrautopista. Era un vagabundo, un hippie, un poeta, se ríe de la sociedad. Solo reconoce al individuo. Su campo es la libertad, no la igualdad. Detesta al grupo, al Estado, a la célula, a la oficina. Odia la palabra organización. Aristófanes era un nómada. Yo prefiero una utopía que no se realiza, una utopía que sueña sin esperar. ¿Dónde están estas ciudades que el mal no toca? Donde nadie le teme a la muerte.
no está en ningún lado. Tratar de fundar Utopía es fundar un infierno cristiano. Quisiera recordarles la figura de Carlos V. A propósito, les voy a hacer muy pronto una biografía de Carlos V, emperador de Occidente. Saben que Carlos V abdicó por cansancio del poder y se retiró para descender voluntariamente hacia la humildad. Es decir, que el hombre más poderoso del mundo había conservado en un rincón de su alma un refugio para confrontarse a una meditación sobre el poder, sobre la vanidad y sobre la muerte. Tenía una extrema lucidez hacia sí mismo y el mundo que lo rodeaba. No murió en el trono, murió en el convento de Yuste, en Extremadura, en el año 1556. Carlos V tenía a su lado a un compañero flamenco, un intelectual llamado Guillermo van Malle. Los Flandes, en aquella época, eran el Wall Street de entonces. Y este Guillermo van Malle encarnaba este periodo extraordinario de renacimiento, con una parte de la sociedad aún arraigada en el medievo y la otra a años luz de ahí. Exactamente lo nuestro, una parte de la sociedad en el 18 y otra parte del 21. Van Malle sabía que cuando se es consejero especial de los grandes del mundo, es decir, el chambelán de los ogros, se corre el riesgo de volverse el bufón de los ogros. El asesor del príncipe jamás se olvidó de que era su conciencia. Nuestros poderosos se molestan porque les reclamamos. Deben saber que un pensador honesto puede regañar al rey de Inglaterra. Deberían tener el sentido de la sacralidad del Estado. Los hombres necesitan del Estado para dejar de vivir en el temor. La potencia del Estado debe ser absoluta para que reine la seguridad. Deben también recordar la sabiduría de Mondeville. Mondeville decía: los defectos de los hombres pueden ser utilizados en ventaja de la sociedad y se puede hacerles jugar el papel de las virtudes morales. Esto significa que los vicios privados pueden ser bien público. Miren, no tenemos el pueblo el más virtuoso del mundo, ni el más honesto, ni el más trabajador. Además, es romántico como las señoritas, y su espera sigue oscilando entre la ilusión la más desrazonable y la desilusión la más destructora. Pero es lo que tenemos, y se puede con esto hacer un país unido que camina hacia la emancipación y que esté insertado en la realidad del tiempo, sin demasiadas pretensiones destructoras. Ustedes saben que los dibujos animados de China, la princesa guerrera, son los dibujos animados de Nueva Zelanda. Pues miren, en el Parlamento de Wellington, los 3 puestos principales están ocupados por mujeres. La del Partido Trabajista, de los trabajadores, del laborista. Ellen Clark, que es la de la mayoría, es primer ministro. Jenny Shipley es jefe de fila de la oposición. Entre ellas dos hay Janet Fitzsimmons, que es la líder de los verdes. El alcalde de la mayor ciudad del país, Auckland, es Christine Fletcher. La jefe de justicia, es decir, el presidente de la Corte de Justicia, se llama Dame Cyan Elias. La patrona de Radio New Zealand, la mayor radiodifusora, es Sharon Crosby. La compañía más grande del país, la de teléfonos Telecom, está dirigida por una mujer. La artista la más célebre es, la conocen, aquí la hemos escuchado, de Kiri Te Kanawa. Los 3 últimos Óscares ganados por nuevos zelandeses fueron dados a mujeres. Los escritores más famosos son en mayoría mujeres.
El gobierno, sobre 25 ministros, solo 9 son mujeres. Es decir, ahí la mayoría, 16, son hombres. También hay algunos señores que andan sueltos por ahí. Sir Robert Rutherford, Premio Nobel de Física. Sir Edmund Hillary, el primero en haber subido sobre el Everest. El navegador Sir Peter Blake. Los primeros derechos al voto otorgados en el mundo a unas mujeres lo fueron a las nuevas zelandesas. Esto fue hace 107 años, en 1893. Solo encontramos 3 hombres en los puestos respetables en Nueva Zelanda. El gobernador del Banco de Reservas, el gobernador general y el capitán del equipo de fútbol más famoso. Nada más. Entonces, sí se puede. No es necesario que andemos cacareando y pidiendo que las leyes nos den por obligación la paridad. Damos las anécdotas como ejemplos de las ideas que manejamos. La idea no viene como idea en un principio. Empezamos por la anécdota. Sumamos anécdotas. Y si éstas llegan a un cierto nivel de no contradicción entre ellas, entonces podemos sacar una idea. Es la regla de cómo funcionan los laboratorios. Usted hace una experiencia en un laboratorio. La primera experiencia es una anécdota. Si son 30 experiencias, ya usted puede pasar de citar una tras otra como anécdotas separadas a sacar una conclusión y una idea de hipótesis. Es exactamente lo mismo que pasa en ciencias humanas. Empezamos con la anécdota, pero si nos quedamos en la anécdota no sacamos ninguna idea, nos perdimos, no somos gente que piensa. La gente que piensa tiene todo el derecho y el deber de pasar de la anécdota a la idea a partir de un cierto número de experiencias. Me dice, los seres humanos verdaderamente grandes han sido humildes aún en su grandeza. Le ruego nos tratara este tema. Tenemos que hacer una separación muy clara aquí. Hay la pseudo humildad que dice yo no soy nada, yo no sé nada. Esto es complejo, de inferioridad, porque se hace hasta que sea cierto que no sepa nada. La verdadera humildad es la que sabe lo que sabe, está segura de lo que sabe y de lo que es, y se plantea enfrente de la inmensidad del tiempo y del espacio, y sabe que es poca cosa frente al tiempo y el espacio, es decir, la infinitud comparada con nuestra fragilidad. Esta es la verdadera humildad. Si usted se acuerda, hace muy poco cuando hablé de Avicena, él sabía muy bien que era un gran señor, que sabía lo que sabía. Y sin embargo, su humildad estribaba en el hecho de que buscaba saber más, porque lo que sabía era bien poco frente a la inmensidad de lo que debía saber. La primera obra de humildad es abrir un libro y callarse. La primera obra de humildad es callarse y escuchar, y aprender del otro, y aprender de la naturaleza, y aprender de los hombres y de la vida. Habíamos llegado al periodo de Napoleón, un soberano desorden en la época de la Revolución, y por fin el orden reina en la capital con la llegada de Bonaparte. Pero París se fragmenta. El temor del poder nutre esta lógica de la división. Es un principio simple que inspira a todos los diferentes regímenes, imperio, monarquía, república.
La unidad municipal es un peligro, por lo tanto hay que dividir a la gran ciudad para que no sea unida y por lo tanto no puede constituir un peligro para el orden, es decir, para el poder. Bajo la Revolución, París no ha conocido grandes cambios arquitectónicos. Con el vacío nacido de la emigración, numerosas residencias privadas, edificios religiosos fueron abandonados. ¿Quiénes tenían las residencias privadas? Los nobles. Los nobles tuvieron que huir durante la Revolución. ¿Quiénes tenían los edificios privados? Los sacerdotes, los religiosos, los grupos religiosos, tuvieron también que huir para protegerse de las leyes anticlericales. Entonces, todos esos edificios fueron abandonados. La Revolución nombró una comisión de artistas y le encargó hacer proposiciones para la ciudad. Las comisiones sabemos cómo funcionan, no es una originalidad mexicana. Nada quedó de las proposiciones de la tal comisión de artistas. Bajo el primer imperio es el de Napoleón I, el Bonaparte. Bajo el primer imperio hubo un renacimiento controlado. Napoleón le quita a la capital su administración autónoma, ya no es autónomo París. El Consejo Municipal se vuelve un órgano de registro de las voluntades del emperador. El emperador nombra el prefecto del Sena. Y este prefecto se vuelve el personaje central de la administración de París. Algo así como un ministro del interior plenipotenciario para la ciudad, para toda la zona parisiense. En 1804, la capital cuenta con 580.000 habitantes. Es poco, sí, es que hubo muchas pérdidas sufridas durante la Revolución. El tiempo no le permite a Napoleón terminar lo que había empezado. Mientras reinó, reconstruyó, fortificó, arregló una ciudad que recibió decrépita y dejó floreciente. Él fue quien finalmente hizo la calle Rivoli, la Plaza de las Pirámides, el Arco de Triunfo, el famoso Arco de Triunfo. Tenía un carácter romano Napoleón, tenía un carácter de César, y César necesitaba su Arco de Triunfo. Para su propia coronación, Napoleón mandó ampliar la plaza que está frente a Notre Dame, a Nuestra Señora. Edificó la columna Vendôme con los 1.200 cañones que tomó a los austriacos y a los rusos en 1805, los fundió y hizo una columna con estos cañones. 2 victorias dan su nombre a los puentes de Austerlitz y de Jena, el puente de Austerlitz y el puente de Jena. Pero Napoleón reside poco en París. Fíjense que en 10 años de reino solo pasó en París 955 días, es decir, menos de 3 años. La capital durante este periodo rompe su costra medieval. Se resuelven los problemas de circulación cuando se abren avenidas como la Avenida del Observatorio. Se abre el cementerio del Père Lachaise en 1804. Se construyen los malecones en las 2 orillas del Sena. La distribución constante del agua se vuelve una prioridad. A partir de 1812, el agua se vuelve pública y gratuita. El puente de las Artes, le Pont des Arts, es el primer puente hecho en fierro. Se generaliza en esta época la numeración de las casas y las linternas de aceite con reflector. Se generaliza la utilización del gas. Se crea el batallón de los bomberos. Ya son los últimos días del régimen. París capitula. El rey de Prusia y el zar de Rusia entran por la puerta Saint-Denis. Los sigue el rey Luis XVIII. Es decir, los extranjeros entraron en París antes del propio rey de París, de Francia,
para restaurar la monarquía francesa en contra de Napoleón. La ciudad está ocupada por tropas enemigas. Hubo dos periodos. En que la ciudad estaba ocupada por las tropas prusianas y rusas. Público. Su criterio es lo bello, lo bueno, y su argumentación dominante es ampliar los hechos que están citándose. Tomamos, por ejemplo, lo de Pericles, un discurso pronunciado en elogio de unos difuntos, unos epitafios. La epidística puede servirse del elogio para hacer pasar un mensaje. En esta célebre oración fúnebre a los muertos de la guerra que cita Tucídides, Pericles tiene un objetivo. No se trata solo de decir nuestros héroes son los más bonitos, los más esto, lo más aquello. No, se trata de decirles ustedes atenienses son esto y aquello y la democracia es esto y aquello. Cuando leemos el discurso, se lo voy a volver a leer terminando estas frases. Cuando leemos el discurso nos preguntamos, ¿en serio los atenienses eran así? ¿En serio la democracia ateniense era tan bonita? No es posible ni que un pueblo sea así, ni que un sistema sea así. ¿Qué es lo que quiere Pericles? No dice cómo son las cosas, dice cómo hubiera él querido que fueran las cosas. Tomamos a un hombre, no decimos él es así en su oración fúnebre. Decimos, él es tal y tal y tal cosa. Todo el mundo sabe que no es así, pero hubiéramos querido tanto que lo fuera. Y ahí se pasa el mensaje del debe ser. La epidíptica crea o refuerza una disposición, un consenso, una comunión en unos valores. Esto es lo que pasa cuando Pericles elogia la democracia ateniense. El procedimiento favorito es la ampliación, es decir, si hay algo bueno, lo hacemos aún más bueno. Si hay una cosita bonita, la hacemos extraordinaria. Déjeme volver a leerle esta parte que yo escogí del discurso de Pericles, porque es realmente muy aleccionadora. Es, creo, la forma más inteligente de a la vez hacer crítica sin lastimar, pero impulsando a la gente a ser mejor de lo que es. Dice Pericles, los oradores alaban en el momento en que se les entierra a las víctimas de la guerra. Yo estimo que a unos hombres cuyo valor se ha traducido en hechos, se les brinda igualmente homenaje por los hechos. Los méritos de todo un grupo no dependerían de un solo individuo. Bien informado y bien dispuesto, el auditor puede juzgar lo dicho inferior a lo que desea. Mal informado puede, por celos, ver en lo dicho una exageración cuando lo que escucha sobrepasa sus propias capacidades. No tolera las loas pronunciadas hacia un tercero. Cada quien lo hace en la medida en que se cree él mismo capaz de cumplir tales hazañas. Con los celos nace la incredulidad.
¿Cuáles principios de conducta nos han llevado a esta situación? ¿Con cuál régimen y gracias a cuáles rasgos de carácter? Nuestro régimen político no se propone por modelo las leyes foráneas. Somos ejemplos más que imitadores. Las cosas dependen no de un pequeño número, sino de la mayoría. Es una democracia. La ley da a todos lo mismo. No es la pertenencia a una categoría, sino el mérito que hace acceder a los honores. La pobreza no impide que un hombre capaz de dar servicio al Estado lo haga. Practicamos la libertad. No tenemos ira hacia nuestro prójimo. No recurrimos a vejaciones. La tolerancia rige nuestras relaciones privadas. En el dominio público el temor nos impide hacer nada ilegal. Prestamos atención a los magistrados y a las leyes que dan apoyo a las víctimas de la injusticia. Vemos llegar aquí a todos los productos de toda la tierra y los bienes que da nuestro país no son más a nosotros que lo son al resto del mundo. Nuestra ciudad está abierta a todos. Nuestra confianza se basa en la valentía. Para la educación nuestra vida está sin coacciones. Es con una valentía que depende más del carácter que de las leyes que aceptamos los peligros. Cultivamos lo bello en la simpleza y las cosas del espíritu sin fallar en la firmeza, para actuar con conveniencia, no para hablar con arrogancia. Jamás es vergonzoso reconocer la pobreza. Lo es no tratar de salir de ella. Una misma persona puede a la vez ocuparse de sus asuntos y de los del Estado. Consideramos al hombre que no participa como ciudadano como un inútil, no como uno tranquilo. La palabra, según nosotros, no es un impedimento a la acción. Lo es no ilustrarse con la palabra antes que de abordar la acción. Un mérito que nos distingue es el poder juntos mostrar audacia y calcular la empresa por venir. En los demás, la ignorancia lleva a la resolución y el cálculo lleva a la vacilación. En nosotros, el bien borra el mal y la utilidad en el orden público quita el daño causado en la vida privada. En cuanto a los ricos, el gozar de su riqueza no los ablanda. En el breve instante en que la suerte interviene, es la gloria que nos ocupa, no el temor. Los hombres ilustres tienen por tumba la tierra entera. No solo es una inscripción sobre una piedra que en su país recuerda su existencia. Su modelo inspira, poniendo la felicidad en la libertad y la libertad en la valentía. Hay que ser firmes para la esperanza de otros niños. Su llegada traerá a algunos el olvido de aquellos que ya no están. No es posible intervenir en la deliberación de manera igual y equitativa cuando no se involucra a sus hijos como lo hacen los demás. Solo el amor de la gloria resiste a la vejez en la esterilidad de la edad. No es la ganancia que representa el principal placer, es la gloria. A aquel que ya no está, van las loas unánimes. Entre los vivos los celos se dirigen hacia el elemento rival, pero lo que ya no se encuentra en el camino recibe el homenaje sin antagonismo. Es formidable. El problema es que, según la teoría de la retórica, debería yo poder utilizar este mismo discurso para cualquier pueblo en cualquier momento en la tierra. Y si lo utilizo, ¿qué me garantiza que no sea tomado como sarcasmo? Tomando en cuenta los grandes defectos que tienen el pueblo y la época. De todos modos, es un recurso extraordinario de la retórica.